El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos comenzando hoy otra serie que lleva por título ¿Qué quiere Dios? Y es una pregunta que todos siempre nos hemos hecho. Y aunque usted no lo crea, la respuesta es lo más sencilla que hay en la Biblia. Pero a veces nosotros, los seres humanos, nos enredamos, como dicen popularmente, nos embolatamos en algo tan sencillo como esto. La iglesia vive constantemente buscando cosas difíciles o explicaciones de cosas misteriosas en el Señor de manera difícil, cuando la palabra es sencilla. Lo que pasa es que la palabra es puntual. Ese es el problema. La palabra es puntual. ¿Qué quiere Dios? Muchas cosas. Para eso necesitamos ir a Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mire, este texto yo lo adopté como, ¿cómo le podría decir? Como mi texto preferido, mi texto personal, ¿no? Mi sello está ahí. Entonces, cuando yo estoy en mis tribulaciones, y como se dice popularmente, en mis dudas, en mis chiripiorcas, yo voy a este texto y me calmo. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En este texto vemos que hay 4 cosas que el Señor quiere que hagamos. Mire esto. ¿Cuál es la primera? Entenderme y conocerme. ¿Cuál es la segunda? Misericordia. ¿Cuál es la tercera? Juicio. ¿Y cuál es la cuarta? Justicia. Dios quiere que hagamos esas 4 cosas. Y recuerde, ya se los he enseñado, la palabra cosas, ¿qué significa en la Biblia? Revelaciones. Muy bien. Y desea que la hagamos en la tierra. ¿Y qué significa la palabra tierra? Hombre. Muy bien. Entonces, Dios quiere que hagamos 4 cosas, 4 revelaciones. Y desea que la hagamos en la tierra, en el hombre, que seamos nosotros. Ahora, Saulo, persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. El Señor se le aparece en una luz, un resplandor en una luz. ¿Y qué significa la palabra luz? Enseñanza. Eso significa la palabra luz. Enseñanza. Y esta luz, dice la palabra, le rodeó. Entonces, rodear significa protección o cerco. Le rodeó. Porque Saulo, aunque tenía la ley, porque era fariseo de los fariseos, estaba en tinieblas. Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué pasó? Le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Ojo, ¿qué era lo que necesitaba Saulo? Enseñanza y revelación. Por eso le rodeó, fue un resplandor de luz. Dios se le hubiera aparecido de otra manera, por un viento, por un fuego, pero no, fue por un resplandor de luz. Porque quería dejar plasmada la enseñanza de que lo que le hacía falta a Saulo era enseñanza y revelación. A pesar de que conocía bien la ley y los profetas. ¡Wow! Interesante, ¿no? Le pudo haber rodeado fuego. Por lo menos, acuérdese de Moisés, la zarza ardiente. Claro. ¿Por qué no? Pero no. Fue un resplandor de luz. Porque mire, a veces lo que Dios usa para llamarnos es lo que nos hace falta. Analícelo y verá. A veces lo que Dios usa para que volvamos a sus caminos es lo que nos hace falta. Saulo, al recibir la revelación, la enseñanza, la luz, iba a ser amigo del Señor y por ende enemigo del mundo. Por eso la luz le rodeó, le cercó, porque la revelación le iba a sostener su fe en medio de la persecución. Dígame amén a eso. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. ¿Qué dice? Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Por eso es que un cristiano no debe andar en tinieblas. Un cristiano o es luz o es luz. Si no, mejor no se llame cristiano, llámese Cristino o Crispeto o Crisponche. Pero no se llame cristiano. ¿No se ha dado cuenta que los lugares de pecado todos son oscuros? Cuando usted pasa por el frente y mira, todo es oscuro. O ponen una antepuerta en la entrada principal para que no se vea adentro. ¿No ha visto que los casinos no tienen ventanas? ¿Y no se ve para adentro? ¿No ha visto que los bares, discotecas o etcétera de lugares de promiscuidad, todos son oscuros? Porque ¿quién los gobierna? Las tinieblas. Porque la palabra dice que el pecado avergüenza. Ese fue el primer sentimiento que entró en la humanidad. Vergüenza. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que sienten es vergüenza. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿A quién mataron o qué? ¿O a quién robaron? No, desobedecer. Óigame. De una vez lo que sintieron fue vergüenza. Se sintieron indignos. Y Dios les dijo: ala, ¿dónde están? ¿Se imagina tan lindo cada mañana el Señor los despertaba? Uy, no, qué nivel. Qué cuento de despertador. Ni ti, 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 ti. No, qué cuento de eso.
Los despertaba la voz de Dios. Adán, despierte, papi, ya le tengo el desayuno. Qué bonito, ¿no? Vaya, báñese, mijo. Porque la palabra no puntualiza eso, y aunque eso es para otra enseñanza, sí se los quiero referir ahora. Todo lo que Adán aprendió a hacer con su cuerpo, Dios fue quien se lo enseñó. Y Adán no pecó al día siguiente de que fue creado. Algunos creen que, ay, Dios lo creó y al otro día pecó. No sabemos cuánto tiempo. Puede haber pasado años, puede haber pasado meses. No lo sabemos. Entonces Dios empezó a enseñarle. Digo, bueno, mire, esto se llama cuerpo. Ya. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando tenga ganas de hacer chichi, va a ir a hacer chichi así. Cuando tenga ganas de también así. Claro, la Biblia no lo dice porque eso no importa para el plan de salvación. Por eso no está en la Biblia. Pero Dios fue el maestro. Y cuando le duela aquí es porque tiene hambre. Entonces venga, mire, puede comer de este. Qué lindo, ¿no? Y cuando me siento cansado eso se llama sueño. Entonces recuéstese, mire, todo. Después le presenta a la esposa y le dice, es tu deleite. Procreen. Pero eso es para otra enseñanza más profunda, no para ahora. Entonces el hombre sintió vergüenza. Estos antros están gobernados por las tinieblas. Entonces los que participan de ahí sienten ¿qué? Pena, vergüenza. Es así de sencillo. Entonces un cristiano no puede estar donde reina las tinieblas. Ay, yo voy a ser luz del mundo, dice la palabra. Bueno, nos vemos después. Después hablamos. Y se da cuenta que lo llevaron. Pastor, yo lo convierto. Listo. Después hablamos. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es esa luz que vino al mundo a sacarnos de las tinieblas. Job había recibido la revelación, la enseñanza, y por eso era hombre fiel y justo. Por tal razón, Dios le había levantado un cerco de protección a él, a su casa y a todo lo que tenía. Es que una vez recibes tú la revelación de la palabra y la luz de la enseñanza, mire, escúcheme, se activa un cerco de protección sobre ti. Dígame amén a eso. Libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que pasó. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, de gratis. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, aquí la palabra está dando la razón de por qué Job era tan próspero. Porque había un cerco alrededor de él. ¿Cuál era ese cerco? Que dice la palabra que Job cada mañana temprano se levantaba y erguía un altar a Dios para pedirle perdón a Dios por los pecados de sus hijos el día anterior. Eso le levantó un altar. Entonces, la luz o el resplandor causó ceguera en Saulo. Y esa ceguera le duró 3 días. ¿Y sabe qué hizo Saulo durante esos 3 días? Ayunó y oró.
Oiga, 3 días ciego y no se puso a reclamarle a Dios. 3 días ciego y no maldijo. 3 días ciego y no dijo, no vuelvo a la iglesia. Y tú, con un solo día que te va mal, ya quieres botar todo por la ventana. Ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a buscar al Señor. ¿Te fue mal? Vaya, la palabra dice, ¿están tristes? Oren. ¿Están afligidos? Canten alabanzas. Eso dice la palabra. Ay, hoy me fue mal, yo ya no vuelvo a la iglesia. Ay. Y mire lo que hizo Saulo. Quedó ciego. Y él no sabía que iba a ser sano. Él quedó ciego y dijo, bueno, de aquí para arriba, papá, ciego. Él se levantó en ayuno y oración a clamar al Señor para que le respondiera. Mientras estuvo ciego, Saulo comenzó a desarrollar el oído espiritual, porque un ciego, ¿cuál es el sentido que más agudiza? El oído. Entonces Dios le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice, Ananías, vaya y ore por Saulo. Hermanos, escúcheme. ¿Sabe quién era Saulo? Era un asesino de cristianos. Era asesino. Mató a Esteban. Y perseguía a los cristianos para matarlos. Entonces Dios le dice a Ananías, Ananías, ¿usted sabe quién es Saulo, no? Dígame. Bueno, vaya y ore por él. Oiga, qué tarea tan terrible. En otras, Ananías dice, no, ¿para qué me mate a mí también? Si nos está persiguiendo a todos. Me va a mandar, Señor, a la boca del lobo. Mire, Ananías no discutió con Dios. Porque cuando tú tienes la revelación, la voz del Señor, tú no discutes con el Señor, tú obedeces. ¿Recuerda lo que le compartí hoy? La Biblia narra de un profeta, no dice el nombre. Está en el libro de los Reyes. No dice el nombre. Ay, pastor, ¿y por qué no dirá el nombre? No sé. La Biblia dice que un profeta, Dios le dice, vaya y dígale al rey que juicio le va a caer. Vaya. Cuando le dé el mensaje, le dice Dios, no coma ni bebas nada. ¿Qué significa eso? Ayune. ¿Sí o no? No comas ni bebas nada. Y cuando regreses, busca otro camino. No tomes el mismo. Listo. El profeta se fue. Le dio el mensaje al rey. El rey levanta la mano para maldecirlo y se le queda seca. Y el profeta viene y ora por él y se sana. Y aún así no cree el rey. Le dio la palabra y el profeta estaba descansando para regresar. Y aparece otro profeta anciano. Lo engañó. Le dijo, ala, tú eres el profeta que le dio la palabra al rey, ¿cierto? Sí, señor. Ala, unos ángeles vinieron. Y me dijeron que te llevara a mi casa y que te diera comida. Eran mentiras. En Primera de Reyes 13, ahí usted lo encuentra, todo el capítulo. ¿Y qué dice la palabra? Que este profeta hizo caso al profeta anciano y se fue a comer.
Cuando Dios le dijo, no es tiempo de comer, es tiempo de ayunar. ¿Sí ve? Y se fue a comer, no, pues delicioso. Y cuando emprendió camino de regreso, dice la palabra que Dios envió un león al encuentro de él y de su asno, porque así era que se transportaban, en caballos o en mulas. Y llegó el león y lo mató por no obedecer la voz de Dios. Lo mató. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el león no tenía hambre. Porque cuando llegaron a verlo, el león ni se comió al profeta que mató, ni se comió el asno, el burro o la mula, como lo quiere llamar. Estaba ahí parado al lado de su amo muerto. Y el león echado ahí también. ¡Wow! ¿Cómo lo mató? Vaya usted a saber. Pero lo mató. Y no se lo comió. Porque el león también estaba en ayuno. No, mentiras. No, mentiras. La Biblia no dice eso. Pero mire qué interesante. Y los que iban caminando lo vieron y fueron y le contaron al profeta anciano que lo había engañado. ¿Y sabe qué dice el profeta anciano? ¿Ya para qué, hermano? Es lo que yo vivo advirtiéndole a la iglesia. Tenga cuidado, los ya para qué no sirven. Le dice el anciano, ay, si era un siervo de Dios, ¿ya para qué? Pudiéndonos ahorrar problemas, no hacemos caso, ¿ya para qué? Lo agarró, lo montó sobre su asno y se lo llevó para su casa, fue y lo enterró, lo sepultó. Ay, si era un profeta de Dios, no, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Tanto el Señor nos advierte, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y ustedes lo han visto aquí en NBI, como el Señor constantemente nos advierte. Viene un tiempo así, prepárense, y algunos ni le entra por aquí, le sale por todos lados. Prepárense, iglesia, hay tiempo de ayunar. Sí, ¿cuándo es el ayuno? ¿Sí o no? Preparémonos, viene el encuentro. ¿Cuándo? Despistaos. Y el Señor advirtiendo. Aquí constantemente en NBI somos guiados por la voz de Dios, y usted lo ha visto. Bendito el Señor que ha respaldado su voz. Pero ¿qué dice Segunda de Crónicas 20:20? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué está diciendo el Señor? Háganle caso a su pastor, hermano. Háganle caso. Después se lamentan. Y viene el ¿qué será? Vienen los ayayáis. Entonces mire qué interesante. El padre le dice a Ananías, vaya y ore por Saulo. La Biblia no dice que Ananías se resistió, obedeció. Porque si usted obedece la voz de Dios, aunque te mande al peligro, el Señor te guarda. Dígame amén a eso. Ahora mire esto, propósito en Dios es asignación divina. Eso significa propósito en Dios. Asignación divina. Todos tenemos un propósito de vida aquí. Mire, usted está vivo porque Dios tiene un plan contigo todavía. Si no, ya le hubiera dicho esta mañana, no, hoy no quiero que te despiertes. Pero si usted se despertó hoy, es porque Dios te quiere dar una nueva oportunidad.
es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Que tú no lo sepas es otra cosa, o que no lo quieras cumplir también. Entonces, propósito en Dios es asignación de vida. Todos tenemos una asignación de vida. A su tiempo lo entenderás, lo recibirás. Yo tengo una, y es nunca detenerme, seguir adelante. Ahora, aquí vienen varias preguntas, mírenlas. ¿Sabes cuál es tu propósito en Dios aquí en la tierra? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Sabes para qué estás aquí en la tierra? Tú no estás aquí en la tierra para fastidiar a tus papás. ¿Sabes cuál es tu misión aquí en la tierra? Sí, trabajar para comer. No. El único propósito de Dios en Ananías era que algún día iba a orar por el mayor perseguidor y asesino de los cristianos. Ya. Para eso Dios hizo que Ananías naciera. Porque Dios lo iba a usar para sanar a un perseguidor y asesino. Pregunto, ¿por qué Dios escoge a Ananías y no a otro? Ánimo, ánimo, usted puede. ¿Por qué Dios escoge a Ananías y no a otro? ¿Por qué Dios escogió a Noé, que era agricultor y ganadero, para construir un barco que no sabía construir barcos, que en la ciudad donde Noé vivía no había mar? Porque Dios sabía que Ananías iba a obedecer, no iba a cuestionar. Por eso Dios escogió a Noé. Porque Noé en ningún momento, la palabra dice que Noé dijo: ay, Señor, pero yo llamo a un amigo de la ciudad costera X para que me ayude. No, dijo: listo, Señor, enséñame. ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas que Dios te va a pedir porque te diseñó para eso. Y si tú no sabes en ese momento, dile a Él: enséñame. Y te va a enseñar. Y te va a mostrar maravillas. Entonces Dios escoge a Ananías. Dios dice, bueno, la Biblia no lo dice, estamos fantaseando. En la eternidad yo creo que el Padre estaba: bueno, voy a crear un discípulo para que me haga caso, porque un día lo voy a enviar para que ore por un asesino y sea sanado. A ver, ¿a quién mandamos? Venga, usted. Vamos a ponerlo en qué familia. A ver, que nazca en esta familia. Es así, aunque usted no lo crea. Que nazca en esta familia. Por eso la palabra dice que usted y yo somos escogidos y apartados. Que nazca en esta familia. Con el único propósito de que ore por un asesino y se sane. Listo. Dios no tiene afán de que pasen los años. Donde Él está, no hay tiempo. Es aquí que hay tiempo. Cuando ya creció, cuando ya fue adulto, vino el tiempo de Ananías. ¡Wow! Viene tu tiempo. Amén, ese amén es más wow. Y llegó el tiempo de Ananías. ¡Charán! El tiempo de brillar. ¡Charán! Y Dios le dijo: Ananías. Sí, Señor. Vaya y ore para Saulo. No le dijo más. Y Ananías: sí, Señor. Se fue. Y ve. Se fue. ¿Por qué Ananías? Porque Dios sabía que era obediente a la voz del Señor. Pero también sabía el Señor que nadie más iba a cumplir esa misión tan peligrosa. Si le hubiera dicho a Pedro: Pedro, vaya, no. Juan, vaya, Santiago, ¿sí ve?
Tomás, menos. ¿Sí ve? Dios escogió a Ananías porque nadie más iba a tener la fe y la obediencia para cumplir esa misión tan peligrosa. Tú tienes una asignación en Dios, dígame amén. Que nadie más podrá cumplir, dígame amén. Y si eso no se lleva a cabo, nunca se hará. Por eso hay muchas cosas que Dios quiere hacer que nunca se han hecho. Porque a quienes fue asignado les dio miedo. ¡Wow! Volvamos al libro de Hechos. Capítulo 9, versículo 10. Está usted así, pluf. Vamos a leerlo hasta el versículo 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo ¿en qué? En visión. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Recuerde que Judas habían muchos. Este no es Judas Iscariote, ya estaba muerto. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Uy, ¿cómo así? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cómo así? O sea que Saulo entró en 3 días de ayuno y oración. Y en esos 3 días de ayuno y de oración recibe su primera revelación. Y es que el Señor le muestra que va a venir alguien llamado Ananías y va a ser sanado. No, bien. El ayuno y la oración funcionan. Saulo, aunque no podía ver, había comenzado a oír la voz de Dios, ya que sabía que Ananías iba a orar por él. Versículo 17, estamos en Hechos 9. Mire cómo continúa la historia. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo, perdóneme, pero discúlpeme, ¿cuál hermano Saulo? Si era el perseguidor de los cristianos, si era un asesino, había matado a Esteban y a muchos cristianos más, y si le daban papaya, iba por Ananías. ¡Wow! ¿Por qué le llamó hermano? Porque Ananías también tuvo la revelación de que Saulo se había convertido al Señor. Porque recuerde que el Señor le dice a Ananías en visión: hay alguien llamado Saulo de Tarso que está orando. Entonces Ananías dijo: listo, Saulo se convirtió. Bien, vamos bien. Entonces vamos para allá. ¡Wow! Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ojo con esto aquí. El texto dice recibas, no dice recobre. Ojo, es distinto. En el ciego Bartimeo, cuando Jesús le pregunta a Bartimeo ¿qué quieres?, él dice que recobre la vista, es decir, ya había visto y la perdió. Pero aquí el texto dice que recibas, no dice que recobre. ¿Cuál vista? La espiritual. Wow. Poderoso. Obvio que la natural también. Pero ¿a quién está hablando? Lo espiritual de Saulo. Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Y qué hizo? Levantándose,
fue bautizado, y más de uno todavía en la lucha para bautizarse. Y Pablo, mire, Saulo, porque todavía no era Pablo, qué pena. Y Saulo, mire, venía de 3 días de ayuno, se acaba de convertir y de una vez, ya, bautícenme. Y otros llevan años y nada. ¡Wow! Levantándose fue bautizado. Pregunto, ¿a qué a Saulo lo bautizaron de niño? Era un adulto. Lo dejo ahí. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Haciendo qué? Aprendiendo, mis hermanos. Recibiendo la enseñanza, recibiendo la revelación. ¿Cuántos años pasó Saulo así? 14. Una vez vio la luz, vio el entendimiento. Es decir, aprendió a reconocer la voz de Dios y luego, al volver a ver, vino el conocimiento. Es decir, la revelación, siendo lleno del Espíritu Santo. Luego fue bautizado. ¡Wow! En él se despertó el deseo de conocer más de esa revelación. Por eso se quedó unos días con los discípulos aprendiendo la nueva revelación. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que le entendamos y que le conozcamos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.